le doy el espacio al coordinador de la plataforma, Ana Lunar, para que nos dé también un poco de contexto y el porqué de los procesos y el papel de la plataforma dentro de los planes de seguridad y protección. Adelante, Anuar. Gracias, Keren. Gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy por su tiempo y por su interés en escuchar estas experiencias que hemos tenido en los últimos años en el tema de seguridad y protección. Eh, Me gustaría un poco contarles la historia de cómo es que surge este trabajo. Em, Fue una solicitud que se hizo por parte del Fondo Mundial a la plataforma LAC para poder brindar apoyo técnico a países en donde están o estaban o continúan enfrentando situaciones complejas relativas a la seguridad y la protección. El evento que causó conmoción y que quizá identificamos como el que encendió las alarmas para poder iniciar ese trabajo ocurrió en Guatemala cuando una miembro del MCP fue brutalmente asesinada saliendo de una reunión justamente del MCP y, y a partir de ahí se identificó esta necesidad primordial de poder poner más atención a temas relativos a la seguridad y la protección. Entonces, el departamento o de la iniciativa estratégica de comunidades, género y derechos, que ahora es participación comunitaria, em, nos pidió identificar algunas experiencias en el mundo que hayan abordado este tema. Y lo que nosotros encontramos y que también después confirmamos que era lo que estaban, digamos, utilizándose, era un enfoque que inicialmente se generó en lo que ahora conocemos como Frontline AIDS, pero que antes era la Alianza Internacional contra el VIH, quienes hicieron una primera herramienta sobre seguridad y protección. Y basada en esta primera herramienta, Family Health International 360 hizo una adaptación para la región de MENA, para el Medio Oriente y el norte de África, eh, en donde hicieron un trabajo muy exhaustivo e implementaron una primera versión de una herramienta cuyo principal objetivo es ayudar a las organizaciones a desarrollar dos tareas primordiales. Uno, hacer un diagnóstico rápido de la situación y dos, elaborar planes de trabajo para enfrentar seguridad y protección de manera general y en países del norte de África y Medio Oriente. Esta herramienta tiene un montón de ejemplos de organizaciones que están respondiendo y cómo enfrentaron los desafíos de seguridad y protección. Y es una herramienta bastante interesante para conocer. Y cuando nosotros la recibimos, nos dimos cuenta que no bastaba con hacer una traducción. Lo que ocupábamos en la región de América Latina era hacer una adaptación que pudiera reflejar las situaciones de riesgo y de seguridad que son propias de nuestra región y que tienen otros orígenes, tienen otras raíces y tienen otras causas y consecuencias, ¿no? Entonces, con base en esta idea, bueno, sí se hizo una traducción al castellano, se conservó la versión en inglés, pero se propuso que la herramienta pudiera acompañarse de ejemplos más concretos de la región. Y para poder tener estos ejemplos y para poder ilustrar lo que estaba pasando en la región, se propuso hacer tres pilotos. Entonces, esos pilotos son los que vamos a presentarles el día de hoy, que son la experiencia de Guatemala, la experiencia de República Dominicana y la experiencia de Belice. Fue una experiencia súper interesante porque nos permitió dar acompañamiento técnico e incorporar nuevas herramientas que se fueron desarrollando sobre la marcha para complementar las que ya venían en el paquete original. Entonces, realmente sí hemos venido siguiendo un proceso de crecimiento y de adaptación bastante interesante, ¿no? Em, el proceso no- nos dejó muchas lecciones aprendidas porque digamos, parte del diagnóstico estaba basado únicamente en llenar una herramienta de un checklist para poder identificar áreas de seguridad y protección.
Y nosotros optamos por hacer un trabajo más cercano a la gente. Optamos por ir a las comunidades, preguntarle a las comunidades cuáles eran los desafíos que estaban experimentando para tener un mejor entendimiento de qué es lo que pasa en el campo, qué es lo que está ocurriendo con las personas que están en la primera línea dando servicios y que tienen que salir a las calles, que tienen que salir a los lugares de encuentro en horas que ponen en riesgo su seguridad, y también qué está pasando con las organizaciones que están dando los servicios, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan, y también nos permitió entender cuáles son los aspectos estructurales que están generando la violencia y conducen a situaciones de seguridad y protección. Entonces, verdaderamente tenemos un acervo de conocimientos bien interesante y que estamos ahora que estamos cerrando este ciclo de la plataforma, viendo de qué manera lo podemos capitalizar para poderlo convertir en un proceso que pueda ser compartido y que organizaciones que tengan interés en implementar procesos como esto tengan los recursos necesarios para poder hacerlo y poder responder a las necesidades de seguridad y protección que puedan irse presentando en diferentes países de nuestra región. Entonces, un poco eso es lo que yo les quería contar, de dónde viene, en dónde estamos, cuáles fueron digamos, los puntos clave, porque los detalles los van a presentar mis colegas que estuvieron trabajando en campo, y darles la bienvenida y agradecerles que estén acá y la promesa de que el próximo año vamos a continuar trabajando en seguridad y protección desde una perspectiva distinta. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Te paso la palabra, Keren, para poder iniciar con las presentaciones. Gracias, Anuar. Y información muy útil para el otro año de la plataforma que vamos a facilitar y ayudar a crear los propios planes de seguridad y protección en esos países. Y con esa nueva noticia también quiero invitar a Alfredo, quien fue uno de los ejecutores de los estudios de casos y también quien estuvo presente en la experiencia en Belice. Y le dejo la palabra a Alfredo para que nos cuente un poco sobre el proceso de la metodología y cómo fue la experiencia en el Caribe. Muchas Alfredo. gracias, Keren. Muchas gracias por el espacio para compartir esta experiencia. Yo me tomé el atrevimiento de hacer una corta presentación sobre los principales resultados del proceso. Los objetivos de hicimos un estudio de casos, sistematizamos la experiencia. Los objetivos son describir y compartir las experiencias sobre la formulación de los planes de seguridad y protección de las organizaciones que trabajan con VIH y con poblaciones clave en Belice. Identificar desafíos y lecciones aprendidas. Todos nuestros estudios, análisis que realizamos, tratamos de identificar esos desafíos y lecciones aprendidas con el fin de que iluminen a otras organizaciones cuando decidan hacer todos estos procesos. Y finalmente, proponer recomendaciones que sean útiles tanto para las organizaciones y los actores en Belice como para otros países de la región. Dentro de la metodología se hizo una revisión documental centrada principalmente en los productos del proceso de elaboración de los planes de seguridad y protección. Entre ellos está el plan operativo, están los informes de los consultores, están notas de campo y adicionalmente realizamos algunas entrevistas con personas que participaron o con actores que participaron en el proceso. La información se sistematizó y se organizó para dar respuesta a esos objetivos que pretendíamos cumplir. Dentro de el tema de planificación y actividades, los planes se desarrollaron entre junio y octubre del presente año. Se contó con asistencia técnica de consultores, se apoyó por parte de la plataforma LAC y de FHI 360 y hubo una participación de la Comisión Nacional de SIDA del país con apoyo logístico y administrativo. Se tuvo una sesión virtual introductoria donde se le contó a todos los actores de qué se trataba todo este proceso tan novedoso para los países de nuestra región. Se realizó también a distancia, de manera remota, una autoevaluación utilizando esas herramientas que les mencionaba Anuar,
de seguridad y protección por parte de los participantes. Se realizaron algunas entrevistas con actores sociales clave en la respuesta del VIH, se hicieron visitas de campo y se culminó con un taller presencial de una duración de 2 días en el que se abrió un diálogo sobre los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, principalmente. Esto está enfocado a los subreceptores en materia de seguridad y protección. ¿Qué nos dijeron los participantes? Se mostraron satisfechos, evaluando favorablemente el proceso y calificándolo como enriquecedor. Coincidieron en que la integración al equipo técnico de una consultora local es clave, y esa es una de las principales lecciones aprendidas, porque ella, como conocedora del contexto, lideró el proceso, que lastimosamente no nos acompaña el día de hoy. El proceso también permitió a las organizaciones y a sus representantes a darse cuenta de que había una naturalización de las situaciones de riesgo. Aquí tenemos un comentario que nos hacía un promotor comunitario. Dice: existe un antes y un después de este proceso, pues hemos estado haciendo nuestro trabajo desde hace mucho tiempo y es increíble que no fue sino hasta este ejercicio que nos dimos cuenta que al hacer nuestro trabajo comúnmente damos por sentado que todo está bajo control cuando no es así. Es, digamos, como un despertar a ese tema de la desnaturalización de los riesgos a los que nos exponemos en el trabajo que hacemos. En el diagnóstico situacional, digamos que una de las grandes conclusiones es que los representantes de las organizaciones no eran capaces de identificar las medidas mínimas para realizar intervenciones a nivel comunitario más seguras, y surgieron áreas de preocupación de todas las organizaciones, entre las que destacamos la seguridad en el abordaje presencial o ir a terreno, la protección en línea del personal comunitario. Esto, digamos que también es bien interesante, la capacidad de respuesta de las organizaciones para enfrentar situaciones de riesgo y amenaza, la documentación de daños para su seguimiento, y como tema transversales surgen las emergencias de seguridad, la salud mental y contar con protocolos de seguridad y protección. Tres categorías en las que se organizó la información del diagnóstico situacional. Una está relacionada con las condiciones estructurales, todo el tema de estigma y discriminación, la violencia, el machismo, la impunidad de los crímenes de odio. Una segunda categoría, en el contexto, se organizó bajo el nombre de contexto de alcance comunitario, en el que se establecen el desarrollo de estrategias para alcanzar las metas. Esto hace referencia de que las organizaciones y las personas a veces se exponen a los riesgos para alcanzar las metas comprometidas con los proyectos. Trabajo en actividades nocturnas en zonas inseguras y de difícil acceso, acoso y extorsión por parte de las autoridades, acoso sexual. Esto creo que es una constante en los 3 países que revisamos y que vamos a ver más adelante. Acoso sexual por parte de beneficiarios, presencia de crimen organizado, conflicto entre organizaciones. Este también, digamos que es algo particular que surgió en el país. Y en el tema de riesgos digitales, la incapacidad para salvaguardar la información sensible que se recoge de las personas a las que, o de los beneficiarios a los que ofertamos los servicios, la falta de garantía de la confidencialidad y la necesidad de fortalecer la seguridad en el manejo de las redes sociales. A partir de esto se elaboró, se planificó la implementación de esa actividad presencial para la formulación de planes de seguridad y protección con base en los resultados y en los que se trabajó conceptos relevantes al momento de construir los planes. Se desarrollaron las 3 categorías de riesgo identificadas, las que les acabo de mencionar. Se realizaron ejercicios prácticos para abordar seguridad y protección. Y se desarrollaron los objetivos y planificación de actividades de los planes de seguridad y protección. Aquí tenemos otro mensaje clave que nos dio uno de los participantes. Para mí fue un reto priorizar estrategias o insumos en la formulación de los planes porque quería meter todo.
fue complejo negociar y llegar a acuerdos con el equipo de la organización. Esto es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en la formulación de los planes. Eh, em, Manifestaron que el poder compartir y escuchar experiencias de otras organizaciones les ayudó a planear más efectivamente sus propios planes de seguridad y protección. Tres grandes prioridades se establecieron en los planes de seguridad y protección en Belice: el salvaguardar la información física y electrónica de las organizaciones de la sociedad civil. Se requiere desarrollo de protocolos, software de seguridad y dispositivos para el recojo de información que permita que queden guardados en una nube, por ejemplo, a diferencia de cargarlos en papel. Protección del personal en campo, salieron estrategias como entrenamiento en autodefensa, desarrollo de protocolos para las salidas de campo, alianzas con autoridades, garantía de transporte, el branding para identificar a los promotores comunitarios, salir en equipo y líneas de ayuda para informar en caso de emergencia. Y finalmente, la seguridad de las personas que hacen intervenciones en línea, establecimiento de un protocolo y uso de cuentas institucionales principalmente. Dentro de los desafíos se identificaron que garantizar la participación de manera equitativa, ya que habían participantes y hay organizaciones y hay líderes muy diversos y hay algunos que tienen mayor facilidad para expresarse, mayor liderazgo o mayor capacidad para imponer sus ideas, y hay otros que se nos quedan atrás. Esto lo hemos visto en todos los procesos con las comunidades. Faltaron organizaciones que tienen trabajo comunitario y con poblaciones clave en el país, la integración de otros actores relevantes en cuanto a seguridad y protección, como la policía, autoridades locales, etcétera. Dentro de las lecciones aprendidas se destaca que no se debe tomar a la ligera la seguridad y protección. Para garantizar los servicios necesitamos darnos a nosotros mismos el cuidado y la protección. Eh, es un poco la metáfora de las mascarillas de oxígeno en un avión. Primero ponte tú la mascarilla para que después puedas ayudar a los otros. Entre mejor sea la coordinación y la comunicación al interior de las organizaciones, es más sencillo poder llegar a acuerdos para elaborar los planes. Contextualizar las herramientas y metodologías a la realidad del país, contar con un consultor local nacional, como ya les habíamos mencionado. Los espacios presenciales permiten la interacción y resultan de mayor provecho debido a los beneficios que tiene el trabajo colaborativo y permiten el fortalecimiento de alianzas y puesta en común de problemas y dificultades que se pueden abordar de manera conjunta. Algunas recomendaciones de este proceso las categorizamos para los consultores, para el Fondo Mundial, para las organizaciones y para el subreceptor. Para los consultores, capacitar sobre monitoreo y evaluación de sus planes de seguridad y protección. Digamos que esto lo pidieron los participantes. No es solamente dejar el plan formulado, sino saber cómo se va a hacer seguimiento del mismo. Dar seguimiento durante todo el proceso. También sintieron que fue muy puntual la evaluación, el acompañamiento para la formulación, pero posteriormente hace falta un acompañamiento. Promover el trabajo en red para abordar los temas de seguridad y protección estructurales, y ser mediadores entre organizaciones, entre los diferentes actores, organizaciones, RP y Fondo Mundial. Para el Fondo Mundial, garantizar capacitaciones periódicas sobre el tema, que no sea un tema puntual, sino un tema transversal a todos los procesos del Fondo Mundial en los países, incluir un presupuesto para la formulación, implementación y evaluación de los planes dentro de las subvenciones. Luego vienen las recomendaciones para las organizaciones: realizar actividades periódicas para revisar situaciones que ponen en peligro la seguridad y protección de su personal, y los planes pueden ser iniciados independientemente de los ciclos de subvención del Fondo Mundial. Esto quiere decir que hay acciones en esos planes que no necesariamente requieren recursos económicos, sino un poco de voluntad organizacional y de tiempo para organizarse. Y finalmente, para el subreceptor, garantizar, en este caso, el acompañamiento en visitas de campo y en las actividades de diagnóstico y formulación de planes, y revisar experiencias de otros países. Esa es la historia que quería compartirles de Belice. Creo que más adelante va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por compartir una experiencia, Belice. Y
También esta metodología se aplicó en Guatemala y en República Dominicana. Y Guatemala, si no me equivoco, fue el primero de las implementaciones que se hizo, como fue el piloto en los planes de seguridad y protección. Y le pedimos a Rosa González, que nos hable también de la experiencia y cómo fue crear esa implementación y el desarrollo de los planes de seguridad y protección. Así que, Rosa. Gracias, Keren. Hola a todos y todas y todes. Sí, efectivamente, como dice Keren, nos tocó iniciar la implementación de la herramienta que antes la habíamos ya revisado con el equipo de plataforma LAC. Aprovechar para agradecer que Anuar, de coordinador de la plataforma, pues hizo todo un acompañamiento técnico y también el trabajo de campo. Yo creo que eso ayudó muchísimo a identificar algunos ajustes que se fueron haciendo durante la marcha y también creo que se hicieron algunos ajustes a la herramienta, tanto en Dominicana como en Belice. Keren, si me ayudas, por favor, a compartir una pequeña presentación que yo tengo. Le damos a la siguiente. También quiero decir de que se nos ha facilitado tanto el trabajo para esta presentación, porque bueno, ya tenemos los estudios de caso y el estudio de caso de Guatemala lo hizo Miguel Corral con el apoyo de Anuar y de Alfredo, así que nos han facilitado la vida. La metodología fue la misma que ya describió un poco Alfredo, que yo la voy a ver muy rápidamente más adelante. Eh, a grandes rasgos son los mismos pasos, a lo mejor en la implementación con algunos pequeños ajustes. Pero bueno, contarles de que con quienes trabajamos en Guatemala, trabajamos con 6 organizaciones de sociedad civil, todas ellas son receptores del proyecto del Fondo Mundial, con la Organización de Mujeres en Superación OMES, que son las compañeras trabajadoras sexuales, la Asociación para la Prevención y Estudios del VIH y SIDA, que son sobre todo HCH, Colectivo Amigos contra el SIDA, que también es de esa población, Organización Trans Reinas de la Noche, Mujeres Trans, Asociación de Investigación de Desarrollo de Educación IDEI, y también aquí en Guatemala pues tuvimos una particularidad porque el receptor principal también ejecuta algunas acciones, sobre todo en prisiones, así que INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, fue parte de las organizaciones con las que se implementó la metodología de seguridad y protección. Siguiente, Keren, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, aquí está un poco la metodología que ya muy bien compartió Alfredo, un diagnóstico situacional, como decía Anuar, eran autoevaluaciones que se podía mandar un enlace, que se rellenaba, pero que estábamos escribiendo la planificación de la implementación, surgió la necesidad de que más allá de la autoevaluación y de las entrevistas que se podían haber hecho virtuales o se podía haber mandado un enlace para hacer una entrevista virtual, quisimos ir al campo. Visitamos creo que cerca de 8 comunidades donde se implementa el proyecto del Fondo Mundial. Hicimos trabajo de campo en bares, en discotecas, en parques, y pudimos ver de primera mano cuáles eran aquellas situaciones en las que sobre todo el personal de campo fue o se siente en alguna medida que su seguridad esté en riesgo. Después de hacer todo el análisis del diagnóstico situacional, hicimos un taller donde participaron las 6 organizaciones subreceptoras, pero además creímos importante incluir algunos representantes del MSP para que entendieran mejor el proceso que se estaba haciendo. También participó el recipiente principal y el UCIDA, que fue un aliado bastante estratégico para ayudarnos a comprender a todos cuál era la situación de seguridad y protección de Guatemala. Y una de
de las novedades que se ha tenido es que usualmente las organizaciones proceden a hacer algunos planes, en este caso de seguridad, y otros que se hacen, pero que no siempre está el recurso para poder implementarlos. En este caso, no conozco muy bien cuánto dinero había en Belice, sí el de Dominicana, que era muy poco dinero, seguramente mi compañera Mariluz lo va a comentar, pero el de Guatemala sí tenía un presupuesto con el que se podía hacer algunas, cubrir situaciones más urgentes, ¿verdad? Obviamente el dinero casi nunca es suficiente y este caso no era la excepción. Siguiente, queremos, por favor. ¿Qué fue lo que identificamos, los principales riesgos que las y los trabajadores, tanto administrativos como de campo, mencionaron en todas las entrevistas y las encuestas? Agresiones físicas y los asaltos a mano armadas para robarles el teléfono celular y las mochilas que son el equipo de trabajo. El teléfono celular para los promotores es una herramienta de trabajo, y Guatemala pudimos ver, referirnos a algunas estadísticas, es el país que más reporta el robo de celulares y que muchas veces decanta en la muerte por robo. También, como ellos ponen a disponibilidad las y los promotores sus números de teléfono a sus usuarios, entonces el teléfono es como de uso común, de uso público dentro de las poblaciones, y fuera de las poblaciones no tienen control sobre ese número. También reportaron que recibían muchas extorsiones vía teléfono. También se mencionó los desastres naturales causados por el clima, derrumbes de carreteras, derrumbes de los cerros, destrucción de carretera, y también en los días de demasiado calor. También se reportaba que esto era una situación que ponía en riesgo la integridad de las y los promotores y los educadores. Una de las cosas que nosotros pudimos ver en primera persona era que cuando los facilitadores están haciendo trabajo de campo, muchas veces sus clientes no quieren, por ejemplo, recibir condones o lubricantes o hacerse un testeo en una vía pública, ya sea un parque, en la esquina de una calle. Entonces, lo que hace el facilitador para no perder ese cliente es que lo lleva a su auto, y en algunas veces nos dijeron que lo llevaban a su casa para poder hacer el testeo, y nosotros vimos que eso era un tremendo riesgo a lo que se exponían sobre todo los trabajadores de campo. Y también que todavía en algunos países de Latinoamérica y aquí propiamente de Guatemala existe lo que se llama el linchamiento, ¿verdad? Sobre todo en algunas comunidades indígenas, debido a que el tema de prácticas sexuales, diversidad sexual, pues todavía no es tan comprendido, y por eso pueden estar expuestos el personal de campo a este tipo de agresiones. Y una de las preocupaciones, sobre todo de las organizaciones que hacen incidencia política, que tienen una posición fuerte ante el discurso oficial del gobierno, de algunos grupos de poder, como la iglesia, eh, se sienten muy vulnerables en la seguridad que manejan de los datos. Entonces, esto fue uno de los temas que salió, y que en algunos casos pues se puso bastante recurso para la protección de datos, porque eh, son personas, sobre todo las y los líderes de las organizaciones, las que pueden ver comprometida su seguridad. Siguiente, queremos, por favor. ¿Qué fue lo más significativo que nosotros pudimos encontrar? Era que el personal tuvo la oportunidad, como por primera vez, y eso creo que también lo vimos en Dominicana, porque yo estuve en el equipo de Dominicana, era que las y los facilitadores y promotores sentían que era la primera vez en todo lo que habían ejecutado los fondos del Fondo Mundial, y además también dijeron de otros donantes que se les preguntaba a ellos cómo era la implementación del día a día y en esos entornos tan inseguros.
Eh, También el destinar recursos para proteger el recurso humano de las organizaciones implementadoras. Muchísimas veces el tema de seguridad, de protección y aún el tema de bienestar para los recursos humanos de las organizaciones no tiene líneas presupuestarias, por lo tanto no tiene acciones y las personas están trabajando ahí por diferentes razones, ¿verdad? Sobre todo porque muy pocas oportunidades, sobre todo para las poblaciones clave, de tener otro tipo de trabajos y se mantienen ahí a pesar de los riesgos. Y una de las cosas que creo que nos llamó la atención a todos fue la normalización de la violencia. Eh, es como anecdótico muchas de las situaciones que encontramos y que el mismo personal de facilitadores y promotores nos contaba de cómo es normal que te roben la mochila. A mí decían, a mí me han robado 5 veces el teléfono, a mí me han robado 3 veces la mochila. Y hubo una situación donde dijeron, sí, a mí me hicieron un secuestro express, pero como que ya no se tenía esa nivel de urgencia de tomar acciones porque la violencia está muy normalizada y creo que en el contexto general, sobre todo del triángulo de Centroamérica. Siguiente, por favor. Y bueno, y cerró con los desafíos, ¿verdad? Eh, los tiempos de elaboración y la implementación de los planes de seguridad fue muy corto y a lo mejor no lo reflejé aquí, pero yo les invito a que vayan a ver los estudios de caso, que creo que ya están los 3 subidos en la plataforma del LAC para que puedan ver en detalle. Algunas de estas tenían que ver con la gestión del recipiente principal y eso iba a ser un poco complicado para que las organizaciones pudieran implementar los planes de seguridad. También dentro de lo que vimos es que el alcance de las metas de los proyectos a las que las organizaciones tienen que responder son un factor de riesgo durante el trabajo de campo, pero que además esto no se registra en ninguno de los informes que tiene que hacer el personal de monitoría en este caso lo hace el RP y no se queda registrado ninguno de los casos de donde la seguridad de los trabajadores de campo se ve comprometida. Otro de los desafíos fue que pudimos ver que hay bastante preocupación y sobre todo seguramente es el contexto que presentaba Guatemala y que creo que ahora no ha cambiado mucho, era la seguridad y protección de las instalaciones y de los datos, ¿verdad? Esto hizo de que mucho el personal de campo no tuviera como acciones concretas y un presupuesto importante para responder a esas necesidades. Por ejemplo, el branding que mencionaba Alfredo en su presentación, el branding en la mochila, el branding en su equipo de trabajo, podría ser un detalle que a lo mejor no es tan costoso que podría evitar que fuese agredido por llevarse una mochila. Y creo que se desalienta el robo si tiene un branding vistoso, pero no en todas las organizaciones quedó esta priorización. Y en Guatemala vimos que la fragmentación de las organizaciones de sociedad civil dificulta un plan de seguridad con estrategias coordinadas. Ahora mismo cada organización eligió sus acciones de manera particular y creo que puede ser una oportunidad que no se aprovechó de haber hecho acciones que dieran respuesta a muchas de las situaciones de seguridad que eran generales para todas las organizaciones que trabajan con las diferentes poblaciones. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Gracias por compartirnos la experiencia piloto en Guatemala y esta experiencia también fue una especie de aprendizaje y lecciones aprendidas para los demás otras implementaciones, como fue
el siguiente que fue República Dominicana, que se fue hace un par de meses y conocer qué fue lo que se aprendió desde Guatemala, qué no se hizo o cuáles son las experiencias y lecciones aprendidas que también se vio en República Dominicana. Y además de Rosa, también en República Dominicana se tuvo a Mariluz Martín como parte para guiar y liderar este proceso de planes de seguridad y protección. Así que le voy a dejar el espacio a Mariluz para que nos cuente un poco sobre República Dominicana. Muchas gracias, Keren, y un gusto saludarles. Voy a hacer una pequeña presentación, así como mis compañeros. A ver. Bien. Bueno, la experiencia en República Dominicana comienza ya con muchas lecciones aprendidas del proceso anterior que había sido Guatemala y donde ya realizamos algunas de las primeras de los primeros cambios a la metodología. Yo me voy a centrar sobre todo en cómo hicimos el proceso de trabajo a nivel empírico. Teníamos esa fase de la que hablaban mis compañeros y compañeras de autodiagnóstico por cada organización y esa fase es virtual. Es un trabajo que se hace desde el equipo consultor en la distancia con las organizaciones sociales en territorio, presencialmente desde sus lugares. Esta fase, si bien en Guatemala, como decía Rosa, había tenido bastante respuesta, mucha respuesta, no fue así en Dominicana. Esa fue una de las principales lecciones aprendidas. Y luego les voy a explicar un poco el por qué. En la segunda fase, una vez que el equipo de consultoría, que estaba conformado por Rosa, por Anuar y por mí, prepara el trabajo en territorio, que es la fase que se hace in situ. Nosotros y nosotros ya íbamos con un poco con esta mirada de que aún no teníamos información suficiente porque la fase de autodiagnóstico había sido mucho más limitada la respuesta. Entonces intensificamos en la metodología, intensificamos lo que fue el trabajo en territorio. Allí estuvimos trabajando con 12 organizaciones que pertenecen, se agrupan por consorcios, que se le llama, que forman equipos de organizaciones que trabajan con distintas poblaciones. En nuestro caso, lo que hicimos en esas entrevistas, teníamos como una guía en la que se establecían fundamentalmente como 3 objetivos, ¿no? Una era saber, conocer de primera mano desde los trabajadores y trabajadoras que están en campo, desde los promotores, las promotoras, los educadores, las educadoras, cuáles son las situaciones que vivían y que les habían puesto en riesgo o que afectaron a la integridad, a su integridad de alguna manera. También era cuál era esa percepción individual que tienen sobre esas inseguridades y el riesgo. Es decir, en base a esas estrategias de trabajo, cuáles eran los horarios, los territorios, los abordajes, el uso del transporte que hacían, que se configuraba como algo inseguro o que podría ser un riesgo para eso, ¿no? Y también cómo la forma en que las personas y las organizaciones respondían a esas situaciones. Es decir, después de una situación de riesgo, un robo o una agresión, un acoso, lo que sea, cómo responde la persona que está trabajando, en este caso para el tema de VIH-Sida, el Fondo Mundial, cómo respondía y cómo respondía también la organización. En este caso, lo que hizo el equipo consultor fue irse a conocer cada una de las organizaciones durante su trabajo en campo. Entonces visitamos estas regiones que ustedes pueden ver aquí, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Samaná, El Seibo y Santo Domingo, y nos dividimos en el equipo para poder acompañar todas las estrategias y luego hacer un reporte propio en base a lo que nosotros habíamos vivido con ellos y con ellas durante su trabajo. ¿Qué nos pasó? Pues nos pasaron cosas, un solo ejemplo. En una de las actividades, una de las personas que estaba en el equipo
estuvo en una situación de riesgo, del equipo consultor. Estábamos acompañando un abordaje que se hacía con trabajadoras sexuales en un sitio cerrado donde vienen clientes y están también las trabajadoras, y se produjo una pelea entre clientes que hizo que automáticamente, porque hubo intercambio de golpes, etcétera, se tuviera que terminar la estrategia de abordaje y obviamente retirar al equipo, tanto el equipo de la organización social como al equipo consultor, ¿no? Pero eso es solo un ejemplo. Si bien cuando llegamos a Dominicana no encontraban situaciones de riesgo, así como en el resto de los países, por la naturalización y el vivir en esas situaciones y haberlas introyectado como parte del trabajo, nos encontramos con que habían vivido secuestros express, acoso a promotores y promotoras, robos, y en el caso de la población migrante haitiana, incluso que se están exponiendo a deportaciones masivas y que tienen muchísimas vulneraciones de derechos humanos de diversa índole, incluso los promotores habían sido detenidos, los promotores haitianos que forman parte de organizaciones, por estas situaciones de deportación, ¿no? Entonces nos comentaban, cuando les hacíamos la entrevista para relevar este estudio del caso, nos decían algo que es, no hay una receta para resolver los problemas. A veces las consultorías de asistencia, se refieren a nosotros, traen paquetes de soluciones, pero ni todos los países somos iguales, ni las organizaciones tampoco. Y este equipo consultor, refiriéndose a nosotros, se tomó el tiempo de vernos y escucharnos y pudieron observar cómo se realiza el trabajo de campo y a lo que se enfrenta nuestra organización. Y esto es un mensaje muy importante que se repite después en las lecciones aprendidas y que nosotros lo consideramos una buena práctica para todo lo que se va a hacer posteriormente en los países, y es que es fundamental no pensar que llevamos un paquete de soluciones que va a resolver los problemas de inseguridad o los riesgos a los que se enfrentan los promotores, promotores, etcétera, trabajadores en general de las organizaciones. Ese es uno de los elementos fundamentales. Después de todas esas entrevistas, de ver cómo estaban trabajando, de los riesgos a los que se enfrentaban algunos de ellos, hicimos los talleres. El taller duró un día y medio, como una jornada y media, y lo dividimos en 3 sesiones dentro del taller. El objetivo era promover la comprensión y la reflexión sobre esos escenarios de inseguridad y riesgo. Entonces lo que hicimos fue devolverles toda la información de las entrevistas, devolvérsela para que ellos mismos vieran en un sistematizado todos esos riesgos a los que se exponían las organizaciones en su trabajo. El segundo momento fue para incorporar nuevas herramientas a través del intercambio de buenas prácticas que ellos mismos ya realizaban y que no eran conscientes. Es decir, cómo reaccionaban ante esa inseguridad o cómo se cuidaban. Lo que hicimos fue ponerlo a consideración para que todas las organizaciones lo escucharan y de ellos mismos aprendieran. Y la tercera fue construir los planes conjuntamente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso en Dominicana? Lo primero y fundamental es que los planes de seguridad son documentos vivos y el plan no puede momificarse, no puede quedarse en un cajón y sacarlo cuando hay un riesgo, lo que sea, porque las condiciones del país, las condiciones de las organizaciones, las metas, todas esas condiciones, no solo las estructurales, sino también las de las organizaciones y también las lógicas de trabajo, cómo hacemos los abordajes cambian, y eso supone que el plan de seguridad tiene que irse modificando, ajustando y dándole vida. Es como tiene vida propia. La virtualidad no funciona igual en todos los países. Así como funcionó muy bien en Guatemala, la fase de autodiagnóstico fue muchísimo más difícil en Dominicana. Y eso es importante hablarlo previamente. Cuando los países van a hacer sus planes de seguridad, es importante que partan de ver si la virtualidad funciona o no funciona para sus organizaciones, si funciona para su sociedad civil, si funciona para sus promotores, trabajadores, etc. El tiempo es importantísimo a la hora de establecer la metodología y nos dimos cuenta porque los talleres se quedaron cortos.
para Dominicana, que era una participación de 50 personas con 12 organizaciones, con distinto perfil de cada organización. Había promotores, había directores, había también la parte financiera, etcétera. Se quedó muy corto el tiempo para poder definir todo lo que se quería definir. Entonces, es importante evaluar bien el tema del trabajo, el tiempo. La otra cuestión es que hay que desarrollar mentorías para priorizar, y ahí también salía en Guatemala y también pasó en Belice. Cuesta mucho, una vez que uno es consciente de todos los riesgos, cuesta hacer esa priorización porque no se puede costear todo. Así como nos encontramos que en Guatemala había bastantes recursos disponibles, en el caso de Dominicana no había prácticamente recursos. Entonces es importante ver también cómo se prioriza y también tener en cuenta cuáles son los perfiles. Las personas que están trabajando directamente en lo que es las oficinas de las organizaciones, lo que son las sedes, tienen una mirada distinta de lo que son los riesgos. A veces el énfasis está más puesto en la seguridad digital, por ejemplo, y no tanto para los trabajadores de campo. Entonces muy importante que todos esos perfiles puedan dialogar y pueda verse cuáles son esas prioridades diversas que existen en el trabajo que realizamos. Escuchar al otro ayuda a construir lazos visibles e invisibles. Y eso fue muy importante también porque nos dimos cuenta de que las organizaciones están muy centradas en sus poblaciones. Entonces, hay diferencia entre lo que necesitan, pero el escucharse entre ellas les ayuda a visibilizar que tienen problemas comunes, tienen problemas diferentes, pero sobre todo que están en la misma lucha y en el mismo trabajo, que finalmente es por toda la población. Entonces, en eso se genera también una cohesión muy interesante en la sociedad civil. Desnormalizar el trabajar en riesgo, eso ya lo mencionaba perfectamente Alfredo y mi compañera Rosa en este tema, lo tienen asumido como parte del trabajo y ni siquiera en muchos casos somos y son conscientes de que implica riesgo lo que están realizando y que y que tiene que realizarse de otra manera. Y por último, una de las lecciones es que se necesita realizar, nosotros le llamamos con los compañeros y compañeras como seguimiento afectuoso entre el equipo consultor, el RP y también las organizaciones al terminar la asistencia técnica. ¿Por qué? Por algunos de los motivos, ya los comentaban anteriormente, se puede paralizar después de hacer el plan, sobre todo si no hay recursos. Entonces es importante volver a tener un contacto con el RP y con las organizaciones para volver a promover que el documento no solo se quede en un cajón, sino que siga buscando recursos, que siga integrándose incluso en las nuevas subvenciones, etcétera. En el caso de República Dominicana, tenemos que decir que el IDCP, que era el RP, que en este caso había en ese momento dos RP, en ese caso el RP IDCP, que es el Instituto Dermatológico de Cirugía de Piel, estuvo acompañándonos todo el tiempo y fue el que nos hizo el nexo con las organizaciones y fue muy armonioso en términos de organización. Por último, comentarles cuáles son las recomendaciones que nos dejamos en República Dominicana. La primera y fundamental es que el trabajo en equipo, la empatía y la escucha tienen que formar parte de este proceso. Y eso es al interior del equipo consultor y con las organizaciones y con los equipos de trabajo que hay, sobre todo en territorio. Eso a nosotros y a nosotras nos permitió escucharles durante muchas horas a ellos y ellas y que se generara algo que de por sí ya era un resultado que nos resaltaron en diversas ocasiones y es algo que tiene que ver con la construcción de la resiliencia. Es decir, sentían que el Fondo Mundial, sentían que a través de la plataforma LAC iban a escucharles y se tomaban el tiempo de ver realmente lo que pasa en campo cuando ellos están trabajando en territorio y que además podían también ver a través de eso cómo les importaba tanto al Fondo Mundial con la plataforma como parte de ella, etcétera, su seguridad, su protección, su bienestar, su calidad de vida como trabajadores que trabajamos en el tema de VIH.
¿Cuáles son las recomendaciones que les dejamos a los participantes y a las participantes? Que diseñan sistemas de reporte, como decía también mi compañera Rosa, que dejen constancia de esas inseguridades que viven, pero también para posteriormente integrarlas a los procesos de monitoreo y supervisión del fondo para que la seguridad y la protección formen parte también de las subvenciones y formen parte también de la lógica de construcción de las respuestas. Diseñar una guía de seguridad digital para el tema de las redes, sobre todo para los nuevos abordajes en las que se utilizan muchísimo las redes y eso se evidenció más con la pandemia. Priorizar el cuidado de salud mental de los trabajadores y trabajadoras, hacer espacios de trabajo que después les permitan hacer esas devoluciones de esas inseguridades y riesgos que asumen con el trabajo. Buscar recursos distintos a las del Fondo Mundial. Como decíamos, no había fondos disponibles en la subvención en ejecución como para dirigir a los planes y eso fue una limitación. Entonces, es importante buscar otras fuentes. Al Fondo Mundial, como recomendación también, les sugerimos que el uso de los recursos en las subvenciones sean un poco flexibles para incluir también el tema de seguridad y protección, así como promover directrices que tengan en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras son fundamentales, que los promotores, educadoras, todos los que conforman las organizaciones, la sociedad civil deben estar protegidos y que tienen que formar parte de directrices para que no asuman riesgos para cumplir metas y que las metas tengan en cuenta estos riesgos que se asumen para llegar a poblaciones de difícil alcance. Y por último, esta recomendación que le dejamos a todos los equipos consultores, a todas las asistencias, etcétera, es que hagan reuniones previas para promover, para que se conozca la metodología, sobre todo con los RP o el RP en este caso, si acompañan el trabajo que se va a realizar, que haya muy buena comunicación con las organizaciones, que los talleres presenciales tengan tiempo suficiente y que no sean menos de 3 jornadas, porque realmente si no, se requiere un trabajo posterior que muchas veces no está previsto en la metodología para acompañar a las organizaciones en la virtualidad. Y acuérdense lo que decíamos, que una lección aprendida era la dificultad de trabajar con ciertas organizaciones, países, etcétera, con el tema virtual. Y por último, que la seguridad y la protección son muy sensibles para las poblaciones. Entonces, el trabajo debe ser con una escucha muy empática, hacer pausas y también promover lo dinámico, lo lúdico, para tener también esos momentos en los que las personas, después de reconocer esos riesgos que han vivido, incluso esos problemas, puedan relajarse y seguir trabajando y poco que sirva de sanación. Entonces, muchas gracias y bueno, un abrazo a todos y todas. Gracias, Keren. Dejamos para las preguntas. Gracias, Mariluz, y gracias a todos quienes presentaron ahora las experiencias de países. No tenemos mucho tiempo, la verdad ya estamos sobre la hora para preguntas, pero abro el chat, abro el espacio por si tienen algunos comentarios, algunas dudas, y mientras esperamos si hay algún comentario, solo quiero hacer una introducción para nuestros oyentes en inglés o en español, quienes están viendo la grabación. This is for our English-speaking listeners. The case studies have been translated into English and are available on our website at the plataformalike.com. Feel free to reach out with any questions in either Spanish or English. We're here to help as well. Y ya tenemos un comentario de Pascal. Muchas gracias por esta charla informativa. Es bueno comprender mejor los desafíos que enfrentan en el campo. Iba a compartir lo que aprendió con los colegas del fondo. Y no te preocupes también, and don't worry about your English, your Spanish. We're happy and glad that Global Fund was here and to also understand and know some of the challenges and lessons learned about the implementations. Y yo solo quiero terminar con una pregunta que es más para todos los consultores, algo más abierto, porque escuchamos mucho sobre los desafíos en el campo, sobre lo que dijo la comunidad,
algunas recomendaciones también para la sociedad civil, pero también como desde la plataforma tenemos previsto hacer de nuevo estos planes de seguridad y protección por parte y liderados por las mismas organizaciones. Yo solo quiero saber algunas recomendaciones específicas en la metodología, no la implementación, pero qué facilitó la metodología, qué ajustes se vieron o que se podrían hacer, porque vimos que la metodología es muy adaptativa dependiendo del contexto del país, ¿no? Y, y cuáles son las cosas que se deberían de tener en ojo al momento de trabajar con esa metodología para los siguientes países que pueden aplicar el próximo año. Es una pregunta abierta ya para Mariluz, Rosa o Alfredo. Sí, no, no sé si pueden abrir el micrófono o algunas últimas reflexiones también para cerrar. Yo me atrevería a decir que uno de los temas que debemos ajustar es la fase diagnóstica. Debemos tener como herramientas más sencillas y debemos apelar, como lo recomendaba Mariluz sabiamente, a la escucha. ¿Sí? A realizar no tanto evaluaciones remotas de llenar cuestionarios, sino a escuchar, porque además de informarnos de cuáles son realmente los riesgos, tiene el hablar y el ser escuchado tiene un valor terapéutico y eso creo que fue un elemento transversal que se identificó en los 3 estudios de caso. Gracias, Alfredo. Y para ir cerrando, tal vez, sí, Anwar, ¿quieres decir algo? Ah, Quizá comentar siguiendo la recomendación de Alfredo, que es muy importante que antes de diseñar la metodología, cualquiera que sean las herramientas que se vayan a utilizar, entender el contexto. Los países son muy distintos. La manera en que implementan las subvenciones son muy distintas. Incluso las actividades o los enfoques que utilizan son todos muy diferentes. Y como se mencionó, para algunos países el, el uso de herramientas electrónicas o a distancia es extremadamente complejo y para otros, donde el trabajo de campo es muy intenso, donde la gente realmente da el cuerpo y la vida en el campo, o sea, sí hay que ir al campo, ¿no? O sea, ahí es súper importante entender qué es lo que está pasando, comprender cuáles son las situaciones que están viviendo, porque eso te da una riqueza que la herramienta electrónica no te da, pero es un checklist y sirve, vamos. Esas otras herramientas también tienen su función. Por ejemplo, en Belice, la gente fue muy acuiciosa en el llenado del checklist, porque ahí había unas preocupaciones muy específicas sobre seguridad y protección en intervenciones digitales. Entonces, para ese tipo de cuestiones, donde la cuestión es más virtual, porque sus preocupaciones son virtuales, ese tipo de herramientas las llenaron con mucho entusiasmo, pues y hubo mucha información. Al final tuvo toda una sesión donde se presentaron esos resultados, pero porque tiene que ver con el contexto y la naturaleza de las intervenciones que se hacen en el país, ¿no? Entonces, el poder entender el contexto, saber qué está ocurriendo, cuáles son las características de la subvención que se está implementando en el país, cuáles son las intervenciones y poder a partir de esa información, decidir qué herramientas se van a utilizar para cada país, yo creo que eso es algo súper importante, ¿no? Cambio. gracias, Anwar. Yo solo quiero preguntar, Mariluz o Rosa, si quieren decir alguna última intervención, reflexión, consejo para los próximos años y próximos planes de seguridad y protección. Bueno, yo el solo agradecer, y digo agradecer en el sentido de haber tenido la oportunidad de acompañar a las organizaciones en el trabajo que realizan, me abrió una nueva perspectiva de muchas cosas, sobre todo los consultores que trabajamos mucho con documentación. Y este es un llamado y un aprendizaje para todos y todas
que fue fundamental, y es que se hace piel cuando uno acompaña lo que hacen los otros, ¿no? Y las otras. Y en ese sentido, decir que muchas veces los reportes de las organizaciones, de los trabajadores, no llegan ni al 10% de lo que realizan en campo, del esfuerzo que ponen, de cómo ponen su cuerpo en territorio y de muchas cosas que ni siquiera se reportan, no solo de aquello que les pasa malo, sino de aquello que hacen bueno, ¿no? El acompañamiento en situaciones de violencia, el casa por casa que no reportan porque no hay una meta, no se consiguió una meta, pero acompañaron en muchos procesos a muchas personas, incluso acompañaron para el ejercicio de otros derechos como el hacer frente a ciertas violencias, a ciertas exclusiones. Todo eso no queda en ningún documento y las organizaciones lo están haciendo en muchos países. Entonces, esa mirada nos queda a la plataforma, al fondo, de hacer una revisión también nuestra, ¿no? De ir más allá del documento para encontrarnos en ese lugar del territorio donde se están dando estos trabajos, a veces inmensos, y muy palpables en términos de derechos humanos y género, que para nosotros son el fundamento de todo lo que realizamos. Eso nomás, Keren, gracias. Gracias. Bueno, bueno, yo decir que el tema de identificar los fondos para que los planes de seguridad y protección funcionen son fundamentales. Y creo que en este punto es importante agradecer que el mismo Fondo Mundial ha echado a andar estos primeros países en esta región, y hemos entendido de que en las próximas subvenciones esto va a ser un tema transversal para todos los solicitudes de financiamiento de país, y es un gran paso porque no siempre la cooperación está como atenta a estos temas de la exposición que pueden tener los educadores y también los defensores, porque muchas de los directores o líderes de las organizaciones tienen un fuerte componente de incidencia política, que eso aumenta su vulnerabilidad y pone en riesgo su seguridad. Entonces yo creo que el financiamiento es súper importante. Eso, cambio. Gracias a las dos y gracias a todos los consultores y a la plataforma por empezar a abrir este diálogo sobre seguridad y protección, que lo vamos a seguir tomando desde la plataforma todo el próximo año. Y gracias a quienes se sumaron y quienes están viendo la grabación. Yo solo quiero desearles un buen inicio de año, felices fiestas, y de que estamos en la plataforma para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por sumarse hoy. Chao.